Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza. En los Millennials sí hablan de política. Este es nuestro episodio número 13 y para festejarlo decidimos hablar sobre supersticiones, mala suerte e incluso religiones y cómo estos intervienen en la política. Quédense y disfruten de este gran episodio. Hola a todos y bienvenidos a los Millennials y hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Chiris. Yo soy Claudio. ¿Y cómo están? Ya lo logramos después de muchas fallas técnicas. Oye, qué terrible esto de la tecnología, ¿eh? O sea, más que la tecnología, como de los usuarios que se paran frente a la tecnología. ¿Cómo? Sí. Más que la tecnología o fallas en la tecnología, a veces son los usuarios que se paran frente a la tecnología. Sí, siempre son los usuarios, la tecnología. O sea, eso es decir que las fallas, o sea, hay algunas fallas técnicas, La pero... famosa capa 8, digamos. Sí, oye, tienes que subirle a tu micrófono. Yo tengo que subirle. ¿Yo tengo que subirle? ¿Quién le tiene que subir? Sí, tú, Claudio. Es que tú siempre hablas muy lejos del micrófono, nunca se escucha nada. Es que... Ya, O sea, tú hablas naturalmente bajo. Yo hablo naturalmente bajo. Sí. Oye, es que Eduardo, weón, grita, weón. Imagínate los esfuerzos que hago en la edición para tratar de modular. O sea, tengo que fraccionar el video para la parte en la que yo hablo, porque no puedo subirlo todo homogéneamente, porque obvio, si no gritaría siempre. Eduardo con esto aprendió a ecualizar para subir algunas pistas y bajarles a otras. Claro. Oye, si cuenta la leyenda que en Ciencias de la Tierra recibimos un reclamo de leyes que están pisos más arriba. Ah, sí. Porque había un mexicano que no les dejaba impartir las clases. ¿Es verdad? No, pero... En la facultad sí pasaba, en la universidad. Hay que decir que hoy es hoy estamos grabando el episodio número 13. Ajá, llegamos ya son varios episodios, y de hecho de eso trata. Son 13, pues. Espera, obvio que sí, ya sé que son varios episodios, como 13. Oye, estamos con una brillantez hoy día, a mí me encanta esto, porque... Pero estamos rápidos, estamos jocosos hoy día. ¿Cuál más y que yo creo que va muy ad hoc porque tuvimos muchas fallas técnicas hoy. Mi computadora colapsó justo antes de empezar a grabar. Yo quiero saber por qué una computadora que se supone que Lalito. ¿Qué le hiciste? Pero esta computadora no es nueva. Esta computadora la compré refurbished, para empezar. Pues ahí empezamos mal. Esta computadora no la compré nueva, porque no soy millonario. Porque yo no tengo aún un doctorado, no como otros. Entonces yo compré una computadora modesta de acuerdo a mi economía. Y entonces, últimamente, como en los últimos 6 meses ha tenido más y más tropiezos, y pues nada, así a veces se apaga. Oye, sí, yo estoy muy interesado hoy día porque la verdad es que yo logro imaginarme así como dentro de las tradiciones, ¿qué nos puede decir Eduardo, así como respecto al folclore de la superstición y la mala suerte? Yo tengo historias muy sabrosas de mi abuelita. Pero yo quiero escuchar a Chiris. Yo no me lograba imaginar qué material nos tiene Chiris respecto a la mala suerte. ¿Qué material? Porque además yo intentaba recordar episodios, historias de salidas a terrenos y cosas. Y se me ocurre que Chiris tiene vivencias de mala suerte, pero no soy quien yo para contárselas, digamos. O sea, yo creo que en primer lugar, como a nivel metafísico, yo soy una persona súper escéptica, así que puede que sea medio odioso de repente con los comentarios,
Pero así como un O sea, disclaimer, tú no bien crees en nada, Chiris, en nada. Ni en Sí, Diosito sí. nuestro Señor. en nada, en absolutamente nada, con suerte en mí mismo. Un poquito. Pero mira, como Oye, un disclaimer bien honesto, yo soy bien tolerante con las personas, eso sí. Yo puedo tener relaciones bastante amistosas, cordiales con gente que piensa muy Hasta los distintamente, trato como humanos. pero donde soy más intolerante es con las ideas. Ahí soy más Casi, odioso. casi los trato como personas. Cualquier comentario odioso ya saben que es con las ideas, no con las personas, a las que quiero mucho. Oye, yo cuando le he hablado de astrología a Chiri, debe estar pensando así como pinche imbécil. pero así con mucho respeto, digamos. Claro. O sea, yo siento interés por esas cosas. Me gusta aprender de ellas, me gusta comprenderlas. ¿Ves? Pero de Entonces ahí a ahí es un creerlas asunto de es difícil. soberbia, Chiris, que no quieres creer. Pero ya, mira, así empieza, uno empieza siempre con, ay, como que da curiosidad o estas cosas que a veces van coincidiendo. Ese es el primer paso en de caer rendido. Me dio curiosidad, me da entretenimiento. Ese es el primer paso. Bueno, pero Oye, ya ven, ya empezamos a desviarnos. Luego por eso me regaña Flor en los chats porque dice que no les doy una introducción a los escuchas. oye, pero Flor no te regaña, o sea, lo dice así como un consejo No, no, que no, no, no. hace. Flor tiene toda la autoridad para regañarme y ella insistió que nuestro podcast es un desmadre. Ella trata de escuchar los primeros 5 minutos y ella dice, yo no entiendo ni de qué carajos van a hablar. Ah, buenísima. Es que son bastante espontáneos, ¿eh? Yo creo que es parte de la gracia también, el espíritu del podcast. Bueno, yo pienso que, mira, A mí, igual llevamos ya muchos minutos, pero igual, para cumplir la condición, voy a explicar de qué vamos a hablar, que como es el episodio 13, que yo iba a empezar a explicarlo muy bien, pero Claudio me interrumpió, hay que decirlo. es que eso iba a decir, yo reconozco que a mí me encanta dispersar las conversaciones que tenemos. Pues sí. Yo no digo en la vida en general, pero con usted, en general cuando yo me entretengo, me resulta agradable sacar alguna imbecilidad que no tenga nada que ver con lo que estamos conversando. Es su venganza por el bloque sorpresa. Tal Su manera vez. de Bueno, hacer es un poco su venganza, porque además él sabe que yo, a diferencia de él, yo en la vida general y en todo momento, yo soy muy disperso. Mm. Yo tiendo a dispersarme muchísimo. Soy una persona Oye, increíblemente dispersa. imagínate que cuando hicimos como la suerte de piloto de este podcast, que un día nos sentamos como planificadamente a conversar con Eduardo, yo le empecé a estructurar la conversación y Eduardo lo notó y se enojó. Pues es que me sentía como que muy encajado. Mira, me funciona muy bien en mis Instagram Stories, donde, ok, son 4 minutos, 3 minutos, tiempo corto, pues es Tópico imposible en particular. desviarme porque estoy siguiendo una línea de pensamiento. Me cuesta, pero es mucho más fácil. Pero ¿cómo me vas a querer estructurar mi conversación durante 1 hora? No. ¿Viste? Entonces mi queja es de que si yo estructuro la conversación, se enojan conmigo. Si yo disperso la conversación, también se enojan También. conmigo. Entonces, Pero yo nada más dije que me dejaras dar la introducción ya, porque hay gente que no le gusta, que se encuentre perdido. Entonces, el episodio de hoy es sobre mala suerte y supersticiones. Que de hecho la mayoría cuando ya ve el episodio ya sabe de qué se trata el título, pero la dinámica del episodio, yo tengo muchas ideas para el episodio, pero todos traemos yo creo que varias ideas que contar. Y yo quería iniciar para darle cierto contexto, si ustedes tienen idea de por qué el 13 se asocia a la mala suerte. no. Yo no tengo la menor idea. No tienen la menor idea. Yo sabía, o sea, yo busqué, pero yo sabía originalmente que tenían algo que ver con un asunto, que había una carga religiosa en algún punto, porque el apóstol 13 era Judas el traicionero. Algunos dicen, bueno, también puede ser 13 Jesus Christ, pero Jesus Christ no es apóstol. Entonces son 12 apóstoles, Papá Dios, Hijo, y está San Judas Tadeo, que más bien
Judas, No, que es el 13. Iscariote, pues, hombre. Iscariote. Eso, Iscariote. Bueno, da igual. Yo no me... Yo Hay no, dos yo no me Judas, asumo pues, como doctor, ¿cómo pero va a dar resulta igual? que no solo es ¿Cómo? esa razón. Espera, no me Y, interrumpas. y después se queja que uno dispersa la conversación. No, pues es que no quiero, de El nuevo, maldito traidor de San Judas Tadeo. Ah, qué si hay bueno. alguien que está escuchándome que cree esa Judas Tadeo, me va a matar. Pero resulta que hay muchas más razones que eso. Al A ver. parecer, en el código de Hammurabi se brincaron el número 13. Entonces, nadie sabe si fue un descuido o simplemente porque el escribano no le daba la gana escribir el 13, pero de ahí se va jalando estas supersticiones. Hay varios eventos a lo largo en varias culturas donde el 13 es omitido. Y bueno, hasta nuestros días el piso 13 en muchos edificios no lo ponen. O la fila 3 en los aviones. Ujú. Entonces, Oh, tal vez no deberíamos de tener episodio 13, pero como Chiris no cree en nada, pues que Diosito nos ampare. sabes que yo no creo en nada, pero encuentro tremendamente interesante estas cosas. Por ejemplo, yo no creo en los fantasmas, en los demonios, en los extraterrestres, pero en nuestra cultura chilena, ¿Cómo por no? A ejemplo, ver, ¿cómo puedes poner esos tres en el mismo costal? lo pongo en el mismo costal porque en nuestro folclore chileno hay muchas historias, pero espectaculares, de abducciones extraterrestres, de apariciones de Pero es que eso fantasmas, es algo de distinto a apariciones no del creer en diablo extraterrestres. chileno. O sea, no creo que haya interacción de extraterrestres con Ah, seres ¿ves? humanos. Eso es distinto. Sí, sí. Pero igual no son las mismas cosas. Estamos de acuerdo que esas tres cosas que mencionaste no entran en el mismo nivel de superstición. O sea, es soberbio creer que no hay vida fuera de este planeta. Sí, pero que interactúen con nosotros y Eso que también le es aparezcan a la soberbio. Creer que gente, somos que lo aparezcan. suficientemente interesantes para que vengan a platicar con nosotros. Sí, sí, yo lo pongo en el mismo saco porque creo que algo que pegó un tiempo, por lo menos acá en Chile, pero ahora que hay más tecnología en que uno podría grabar mejor los ovnis y cosas, Ah, como que sí. bajó mucho la popularidad y ya no hay grandes historias. Oye, yo recuerdo a nuestro amigo Manana que cuando estábamos entrando a Laguna del Maule, no me acuerdo con quién estaba conversando y se puso a hablar de que Laguna del Maule era santuario de observación. Era parte de la ruta ufológica. Sí, eso mismo, eso mismo. Mm. Sí. Y yo pensaba, loco, weón, me estudié el boletín de Laguna del Maule, me veía al derecho, weón, para que mi practicante empiece a conversar que la weá de observatorio ufológico, po, weón. Bueno, para los que no saben, Claudio ha dedicado los últimos 4 años de su existencia a estudiar Laguna del Maule. Ahora lo revela al público que tal vez siempre tuvo un fin más Más místico. esotérico, claro, Sí. sí. Oye, pero los personajes con que iba a terreno de repente. Bueno, con mucho respeto a la gente que tiene distintos gustos, digamos, pero en ese terreno yo iba concentradísimo. Oye, ¿y por qué no crees en fantasmas y en demonios? ¿Cómo, a ver, Exacto, también esas dos cosas son cosas distintas. cómo un fan desde chiquitito del heavy metal y del rock satánico no cree en demonios? Explícanos, por favor. Pero por eso hago la distinción en que a mí estos temas me fascinan, me parecen tremendamente interesantes. Hablar del séptimo hijo, del anticristo, del clarividente, que son cosas que se tratan un poco en el terror, en el metal. A mí me gusta mucho el metal y es particularmente muy popular acá en Chile porque nos gustan las historias de ese tipo, nos atraen mucho las historias Ahora, de terror, yo creo. Dale. o sea, incluso hay dos tipos de fantasmas. Tú no crees en ninguno, pero incluso por eso digo que es difícil ponerlos. Está el fantasma de tener una concepción de que alguien que tú quieres y imaginas que vivió, interactúa con nosotros. Y luego está el fantasma desde la perspectiva más de terror, más de... sí, nada espiritual. O sea, una cosa terrorífica o con alguna... o que sale que en las casas embrujadas o que busca un poltergeist o este tipo de situaciones. Ah, Tú no crees en ninguno. Pero yo poner... o sea, a mí, justo esas tres cosas yo creo que son cosas muy distintas. Yo igual creo...
Yo creo que entre las tres cosas que dijiste, Chiris, yo creo que la que menos creo, o soy más escéptico, es que haya extraterrestres que tengan interés de interactuar con nosotros. O sea, yo sí creo en la vida fuera de otros planetas. Seguro hay, porque, o sea, simplemente es una Por una cuestión cosa estadística. probabilística, claro. Sí, no puede no existir. Además, extraterrestres puede ser cualquier cosa. O sea, incluso las bacterias que encuentran por otras partes del mismo sistema solar son extraterrestres, solamente que son bacterianos. Pero vida inteligente seguramente hay. No estoy tan seguro que, a menos que aún no tenemos ni siquiera los conocimientos de las leyes físicas para entender cómo podría ser que viajaran de otros sistemas planetarios a nuestro sistema planetario sin que se despanzurren en el proceso. Aún no sabemos con lo que sabemos de física. Tampoco dudo que que nuestros conocimientos estén limitados y posiblemente sí hay una forma de viajar, pero también me parece muy loco que quieran interactuar con nosotros y que nos hayan encontrado. Tampoco es imposible, pero pues también me parece muy ocioso. Entre todas las cosas me parece súper ocioso que eso Claro, por suceda. eso es algo ocioso pero divertido. Acá hay historias de abducciones, de A gente mí, a la que fíjate que desaparece. son las cosas que menos me divierten. Tal vez porque son las que soy más escéptico. ¿Y cuáles son las que más te divierten? Las cosas que A cubren Lalito, los a Lalito le huecos, gustan los demonios. a Los todo lo que demonios. cubre los huecos del conocimiento. Por ejemplo, no hay argumento científico para decir contundentemente que Diosito allá arriba no existe ni que el diablo allá abajo no existe. O sea, no hay ningún razonamiento científico contundente que me diga que eso no existe. Yo creo que las cosas se han ido acomodando a lo largo de la historia. Dime Porque un razonamiento científico contundente que me diga que eso no existe. No por eso existen, ojo, pero no hay ningún razonamiento científico contundente que diga que eso no existe. sí, es que los mitos iniciales se pueden adaptar muy fácilmente a la evidencia que hay. No sé, antes yo creo que se creía explícitamente, casi literalmente, que Dios estaba en el cielo observándonos. Incluso cuando se creía que la Tierra era el centro del universo, se creían cosas más textuales. Por ejemplo, que el diablo estaba abajo, también se creía como algo bastante literal, que estaba directamente abajo donde están las cámaras magmáticas que estudia Claudito. Más abajo. Eh, Sí, claro, pues, más abajo. ante la evidencia cada vez El estos mitos diablo se se pueden pasea a los adaptar. olivinos que estudia Lalito. Claro. Está ahí haciendo metamorfismo con las roquitas. Ajá, exacto. Sí, claro. Entonces ya, yo creo que lo que se acepta ahora es que habría otro plano en que podrían existir estas deidades y de cierta manera algo que no se puede falsear porque siempre se va a poder adaptar. Entonces, a mí me parece tremendamente interesante. No sé, por ejemplo, la historia del diablo chileno, que es un diablo que se le aparece a la gente y que le ayuda, con la que hace ciertos tratos, al que se le puede engañar incluso, son súper entretenidas, po. Pero yo no las dudo como que puedan ser eventualmente reales, sino que las valoro más por su contenido, ¿cómo decirlo?, folclórico, cultural, literario. Yo creo que hay belleza e interés en esas cosas. Sí. Yo siempre soy partidario de que entre no creer y no... A mí no me quita nada creer. Mm. En cambio, me quita mucha energía el ser partidario al no creer. A mí me pasa que las comparo con un placer social como el fútbol. Mm. Es decir, de ninguna manera me las podría tomar como tan en serio y hacer de esos tópicos como ciencia, digamos. Pero por otro lado, encuentro súper amargada la perspectiva De Chiris. de... No, no, no. No, Chiri es un pan Pinche de Chiris Dios. amargada. No. No, pero encuentro súper amargada la perspectiva, así como de decir, no, son todos unos pelafustanes, ¿cómo creen en eso, malditos imbéciles? Eso, porque al final es un cuento bien social y para entretenerse al final. Que haya personas que se lo tomen más o menos en serio, bueno, me parece bien.
Pero claro, sí, debo reconocer que me molesta esa perspectiva como tan, no sé cómo llamarlo, racionalista, Mm. de decir de facto, así como imbéciles los que Pero creen. es que justo no solo es racionalista, Claudio, porque si fuera racional, podrían contestar la pregunta que estoy haciéndole a Chiris y que yo la hago siempre. No hay pruebas racionales ni lógicas para decir que Dios existe. Y tampoco hay pruebas racionales ni lógicas para decir contundentemente que Dios no existe. Y ese es el gran paradigma filosófico respecto a la existencia de Dios. Eh, por definición, si existe un ente superior bueno, debe haber un ente que encargue lo malo filosófico. De hecho, puede ser la misma, incluso el mismo ser, solamente en diferentes facetas. Entonces, que en ese sentido, Así como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. sí, podría ser, no sé. Oye, Dios Pues, sería bien chingón si fuera más parecido a Jekyll y Mr. Hyde, en verdad. o sea, estaría divertido. Sí, 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 claro. Sí. Aunque yo no sé si Dr. Jekyll y Mr. Hyde tendría las calugas que tiene Jesucristo si fuera más parecido a Jekyll y Mr. Hyde. Ahora hay tres, según la cristiandad. Chuchín y su papá. Su papá siempre ha sido como más de armas tomar, según la Biblia. Yo con el papá no me meto tanto. Oye, No lo de hace buenas a nada. primeras se pone a Oye. inundar el planeta. Oye, mi abuelita estaría tan enojada contigo de cómo estás tratando a... O sea, alguien que realmente le tiene respeto al caballero de arriba no Es que hablaría no, así como es tú. que justo en mi filosofía de creencias, yo pienso que Yo me pongo igual ante esta tía. no de igual, pero esas cosas no le molestan. O sea, le debería de molestar más que hubiera gente que se atreva a matar a personas. Vamos, o sea, ¿tú crees que con tantos pedos en el planeta o en el universo, si es el mismo Dios para todos, tú crees que se va a poner a decir, ¡ah! Él me dijo, papi Dios, qué desgraciado. No, seguro No tiene cosas sabemos, mucho más no sabemos, interesantes. no Pero sabéis sabemos. que hay me acordé ahora de un ejercicio súper simple que hizo un filósofo epicúreo, puede ser, o alguno de la antigua Grecia, que era respecto a pensar acerca de la moralidad de Dios Ujú. y de su omnisciencia y su poder, por ejemplo, para evitar el mal. Y no me acuerdo los tres Ah, escenarios no, pero posibles. ese es un argumento súper fácil de descartar. Y sí lo he oído. Si Dios, y eso lo dice la gente que, mira, te voy a demostrar que tu Dios es chafa. Es ocioso. Es el argumento así, va así. Pero es que Si es Dios es indiferente, todopoderoso, ¿ya? ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿Por qué no Claro, va y claro, vence al diablo? claro, va por ahí. Y la respuesta es muy sencilla. El diablo es parte de la estructura del sistema humano y tiene que estar ahí porque así funciona. A Dios no le molesta el mal. Mm, tú dices que es indiferente a Por lo que le supuesto. sucede al ser humano. Claro. Entonces, Bueno, no, un Dios que eso, sea amor y que sea bondad y que nos bendiga y al que haya que orarle para pero que... es que eso igual es No, es que eso también relativo. lo vale. ¿Mande? No, pero Claudia. es que eso igual es relativo. Depende de si la perspectiva es católica o es protestante. No, bueno, y además depende de la Porque, visión. O sea, yo, a ver, porque particularmente, yo el- creo en una ente. Obvio que debe haber. Para mí, incluso aunque ustedes digan que no lo creen, el simplemente pensar cómo funciona la naturaleza, cuando tú dices, lo hizo la naturaleza, chingada madre, ¿qué es la puta naturaleza? Pues es tu papá Dios en realidad, solamente que ti, como eres un soberbio que no quiere decir que existe Dios, le dices que lo hizo la naturaleza. ¿Qué es esto? La hizo la naturaleza. pasa que la Lito, que a todo esto se supone que odia a los chairos, lo Ya. que quiere decir es que cuando llueve, pone su carita ahí frente a la lluvia y se siente bañado por ese ente, Dios, La Pachamama. Gaia, ¿cómo se Ándale, la llama? Pachamama. Exacto. Ajá. O la Tonantzin en mi mexicanidad. Mm. O sea, para mí es así, súper sencillo. Y a mí no me molesta decirlo, incluso no me molesta decirlo en internet, que yo sí creo en algo. O sea, no sé qué,
y me asumo como católico porque yo lo swag, pues porque es lo que hay a mano, ¿no? Porque en eso me criaron, pero ni siquiera tengo mi primera, o sea, soy peor católico que lo que es el de al lado mío, Claudio, porque yo no tengo ni primera comunión, o sea, a mí me bautizaron porque Diosito allá arriba es grande, pero... Oye, yo me confirmé, yo tengo 4 sacramentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, a ti sí te va a venir a castigar, Claudio. Que a ti ya te tiene bien monitoreado. Pero ¿sabes qué encuentro? Algo que yo encuentro interesante es cuando, ya, estas cosas las podemos tolerar cuando se mantienen en cierto ámbito de lo inofensivo, por decirlo así. En que tú crees las cosas y esas creencias no tienen un impacto mayor en el resto. Sin embargo, hay un límite bien difuso en el que esas creencias, ya pongámoslo por un extremo con el que estamos todos en desacuerdo, que puede ser la Tierra plana. Cuando creer en la Tierra plana, tú lo tienes en tu esfera inofensiva, hay un límite en que empiezas a afectar al resto, y ahí yo creo que es cuando tenemos que ponernos un poco más serios e intolerantes. Pero eso no es culpa de la creencia. O sea, eso no es la culpa. O sea, no puedes decir que creer en Papá Dios es el culpable, que haya imbéciles que quieran creer que maten a las mujeres que abortan o a los jotos que se meten cosas por el culo. Eso no tiene nada que ver con Diosito allá arriba, eso tiene que ver con la enfermedad mental de cada persona. O sea, que ellos se cubran en su religiosidad, incluso porque una institución se los marca, eso no tiene nada que ver con las creencias, eso tiene que ver con la institución que lo estructura con las personas que lo siguen. Voy a retomar un punto que había tocado anteriormente, que era que por eso es importante igual establecer cuáles son las estructuras dogmáticas y teológicas de las distintas corrientes, bueno, al menos del cristianismo, porque, por ejemplo, la que iba a citar, que es una bastante básica, el cristianismo no escinde entre el mal y el pecado, y que es algo que culturalmente lo tenemos bastante claro. Para nosotros, por ejemplo, matar siempre está mal. En cambio, el protestantismo sí cree en la escisión del mal y del pecado. Porque cuando tú pecas es cuando desobedeces los designios de Dios. Y entonces, por ejemplo, cuando pensamos en las estructuras de las personas o de los pueblos o de las naciones elegidas, matar a los no elegidos o a los que están en contra de la providencia... No está mal. No, está mal porque matar está mal, pero no es pecado, porque está siguiendo la providencia. Entonces, y bueno, y de ahí podemos como nombrar otros casos en que cuando te citan así como, oye, odiar al otro está mal desde el punto de vista católico universalmente, pero si Dios nos dice que odiar a los homosexuales es lo correcto, estaríamos siguiendo ciertos designios de Dios para una cierta estructura de iglesia protestante cualquiera. Pero ahí lo que estás diciendo ahí falla en la lógica. Es que no es Dios que se los dice, es una estructura institucional impuesta por el hombre. Vamos a lo mismo. Son en gran parte las no hay pruebas de que nada de lo que está escrito ni en la Biblia ni en nada está escrito por Dios. Es más, ni la Iglesia Católica acepta que la Biblia lo escribió Dios, lo escribieron personas, individuos y seres. Y ellos siguen esa estructura. Pero lo que voy es que, o sea, yo soy partidario de que si las personas no somos personas ciegamente coalicionadas a una iglesia, distingamos claramente nuestra estructura de discurso, que una cosa son las estructuras institucionales religiosas y otras muy diferentes a un ente superior si es que exista. Es que insisto que eso no necesariamente es así. Bueno, porque no lo creen así, pero para mí sí. Por ejemplo, para los testigos de Jehová y para la... ¿Pero quién marca los designios de testigos de Jehová? ¿Diosito? No. No, la Santa Escritura. ¿Y quién es basada en una estructura institucional? La Santa Escritura no es un alguien, es una institución humana. Pero es la palabra de Dios. No, es la palabra dispuesta por una institución
No, pero para ellos sí, pues Bueno, pues para ellos está bien. Esa O sea, distinción la estás haciendo tú, no ellos. ah, Y, no y para ellos, importa, no derechamente, importa, no no, sí importa. importa, porque son los que sientan las bases de esos credos y son como las personas entonces reciben y practican ese credo. O sea, por ejemplo, si uno conversa con un testigo de Jehová, Lucifer, el diablo, es la luz, es el Ujú, conocimiento, ujú. es la duda. Entonces, es bien impactante porque la filosofía, las ciencias, vienen de Satanás y por lo tanto practicarlas, de nuevo, es pecar, es ir en contra de los designios de Dios. Por Entonces, eso, sí las estructuras son súper por eso, importantes. por eso. Pero aquí lo que tenemos que ver es lo que decía Chiris, hasta qué punto esas estructuras institucionales que ellos son individuales y creen y quieren, van a tener una repercusión en el sistema civil global. Es decir, los pueblos deben de mantenerse en la máxima que tiene el gobierno mexicano, ante todo, que no esté involucrada ninguna religión, que sea laica. El Estado debe de ser un Estado laico, para que las estructuras impuestas por una institución de manera no democrática, que es la iglesia, cual sea la iglesia que quieras, no intervenga en el quehacer de la humanidad. Yo creo Y que eso después ya cada de... uno que crea lo que le viene. Pero, o sea, discutir estos temas a nivel filosófico, o sea, estamos confundiendo las cosas entre lo que creen para ellos y está muy bien, y esa es su institución, y eso es lo que ellos creen, y lo que dice Chiris, que es que esta institución que tanto se puede trasladar y empezar a afectar a terceros. Es que lo han hecho por Pero eso milenios, no digamos. eso no se puede validar. Y esa es otra discusión muy distinta a las creencias. Aquí estamos hablando de las creencias. Bueno, pero nos metimos a las religiones judeo-cristianas o cristianas al menos. Sí, porque digamos es la que tenemos más en contacto, todos Sí, claro. nosotros. Sí, Digamos, el occidente. Por todos nosotros me sí, refiero sí. a todos los que nos oyen en el... Pero occidental, según mis estadísticas, nadie nos escucha en el lado oriental del planeta. Voy a cortar Gra- y voy a Gracias, iniciar gracias, otro video. gracias a Dios, digamos. No, yo debo señalar que estoy muy de acuerdo con el Claudio, en el sentido de que, Chucha. Qué miedo. de que no podemos desconocer el rol que tiene el cristianismo, el judeocristianismo en nuestra sociedad, tanto nuestra moralidad, por ejemplo, por más ateos que seamos, se basa en una moral judeocristiana. Nuestras Yo no estoy instituciones, desconociendo eso. Lo que voy es incluso, que... dale, a lo que quiero llegar es que hay cosas que se nos presentan de repente como neutras, como que cualquiera podría aceptar, y en realidad están cargadas de ideología. Y eso es interesante reconocerlo y no pasarlo por alto. Tú hablabas recién, por ejemplo, de la separación entre las instituciones gubernamentales, entre el Estado y la Iglesia, y eso, aunque esté en el papel, muchas veces en la práctica no es tan así. y hay que hacerlo notar, obvio. O sea, a mí me parece que siempre tenemos... Bueno, es que siempre se tiene que hacer notar para preservar el Estado laico. O sea, es que es a lo que voy. Ese era mi punto. Tienen toda la razón. Yo estoy de acuerdo que influye, y no solo ahora, sino siempre influye. Y de hecho, el tema que yo traigo a la mesa es un tema súper bueno porque tiene que ver justo con esto. Justo esto que estás diciendo tiene que ver. Pero, bueno, igual lo voy a decir, porque creo que es muy interesante y está relacionado. Yo les iba a platicar de que hay un libro, y de hecho son ahora hay 3 volúmenes de este libro, pero este libro es buenísimo, y es de un periodista en México que se llama Los Brujos del Poder. Lo escribe un periodista que se llama Olmos Hill, déjenme ver si estoy recordando bien el nombre. Hill Olmos, posiblemente, déjenme ver. Sí, José Gil Olmos, no Olmos Gil, Gil Olmos. Y este libro registra con información, con fuentes de primera mano, es decir, de personas que realmente lo han visto,
cómo políticos en México, desde Francisco y Madero, o sea, desde el que hizo la Revolución Mexicana, la que quitó a Porfirio Díaz del gobierno, de él hasta nuestros días, cómo al lado de las instituciones del poder han rondado actos místicos en todos los niveles. No de hecho, muy pocos católicos y judeocristianos, sino como en México y como yo creo que en todos nuestros pueblos latinoamericanos, hay mucho este asunto del chamanismo y de las conexiones con la tierra, y además tenemos contacto, por ejemplo, en México estamos muy cercanos a los santeros en Cuba, que vienen de África, entonces, y en Veracruz tenemos una tradición de brujas, esos rituales y estructuras han estado ligadas al poder. Y este periodista hace un trabajo maravilloso donde nos dice qué tipo de acciones y qué tipo de actos místicos han hecho las personas cercanas al poder en México relacionados con el misticismo, para protegerse, para conocer el futuro, para estar prevenidos y para eliminar enemigos. Interesante. ¿Mande? Sí. Dale, Claudio. No, es que Chiris dijo interesante. ¿Y alguna anécdota que recuerdes? Exacto, eso es lo que voy a contar. Hay dos muy buenas. ¿Tienes una de Peña Nieto? Ese es el libro 3 y aún no lo leo. Pero Rayos. en el libro 3 dice que Peña Nieto lo ha hecho. Tipo, ha estado ligado a estos actos místicos, brujísticos. Y, o sea, que sí existen datos de eso. Tal vez puedo llevar un seguimiento después que ya lea el tercer libro, pero aquí voy a hablar de dos cosas. Quiero hablar de tres cosas que tienen que ver con el misticismo en México, pero antes quiero que redondeemos el tema que estábamos hablando de religión y esto. Yo creo que siempre es imposible, y yo creo que es normal, porque es parte de nuestra estructura humana, y es poco realista creer que nos vamos a poder deshacer de nuestras creencias. Yo sé que Chiris dice que no cree en nada, pero al final de cuentas, crees en algo porque en algo no tienes que mantener tu estructura, crees en la ciencia, crees en No, lo que totalmente. puedes medir y calcular. Es una exageración de que tengo rechazo por todo lo metafísico que no se pueda comprobar empíricamente, por decirlo de una manera. Pero es algo que está en tu estructura mental. O sea, el ser humano por naturaleza trata de dos cosas, aclanarse y tener una creencia donde agarrarse. Esa es una situación que buscamos. Y la iglesia brinda estas dos situaciones. Una capacidad de aclanarte y generar un grupo, un colectivo, que comparta tus pensamientos y tus deseos, y darte una tranquilidad. Yo una vez le platicaba esto a Claudio, no sé si te acuerdas mi hipótesis de por qué creo que la gente estudia ciencia. No. ¿No te acuerdas por qué creo que la gente estudia ciencia? Fue la misma conversación que recién me acordaba de una conversación que tuvimos con Marjorie también respecto a la moralidad y la ideología. Que me acordé por algo que dijo Chiris respecto como a las estructuras ideológicas, refiriéndose a las estructuras religiosas, en donde tú y Mario planteaban de que ideologías y moralidades eran cosas diferentes, y yo planteaba que a la larga eran la misma cuestión. Quizás haya sido la misma conversación. No tal vez sí, tal vez no, no me acuerdo. Ya sabes que tengo pésima memoria. Oye, déjame plantearle una pregunta cortita, o sea, un tema profundo, pero cortito. ¿Qué opinan acerca de porque nuestra generación, por ejemplo, yo, en contraposición a la generación anterior, que sí era más estructurada con el cristianismo, sí le daba mucha más legitimidad a la iglesia, a las instituciones, nuestra generación... Espera, con la generación previa, es que yo tengo unos issues con las generaciones. Con la generación previa te refieres a nuestros padres. Nuestros padres, sí. Boomers. Boomers. Bomba. Claro. Nuestra generación, acompañada, por supuesto, de ciertas corrientes posmodernistas, de cierta manera rechaza lo cristiano,
e empieza a incorporar otras cosas. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la incorporación de tanta creencia que a mí me sorprende por qué son tan populares? El budismo, por ejemplo, occidentalizado. ¿Qué opinan de los chairas, de las creencias? Tratan de cubrir esta necesidad humana que yo te digo, buscar la certeza en algo. O sea, lo mismo los que creen como veganismo, como si fueras, o el ultra ejercicio, o vivir, ¿cómo se llama? La dieta paleo. O sea, esos son reemplazos de creencias y pueden ser tan fanáticos como los que creen en Papá Dios. Sí, claro. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con Eduardo. Al final son otras formas de la misma búsqueda nomás. Uh-huh. Y es una necesidad. Claro, es que mi rollo, ya que estamos en un podcast que se llama Los Millennials hablan de política, Uh-huh. es cuando se presentan estas cosas como neutras o incluso como casi revolucionarias. Y en realidad, si las pensamos un poquito, son súper funcionales al sistema. Es que no hay nada neutro. Sí, no, sí, Exacto, de acuerdo. exacto. No tienen nada neutro. Yo creo que ahí estamos los tres de acuerdo. O sea, al final, no sé, qué sé yo, una persona que reniega como de su cultura y de su trastienda judeo-cristiana Chiris, por ejemplo. Y busca... Es que por eso yo hago la aclaración. Yo soy ateo, ya no creo en las cosas metafísicas, pero mi moralidad, lo quiera o no lo quiera, es judeo-cristiana. Yo estoy metido en un Y una mundo estructura, judeo-cristiano. por supuesto, sí. Y no sé, pues, y gente que busca, no sé, pues en el budismo o en el hinduismo, refugio al final, por supuesto, eso es una obviedad, digamos. Bueno, no es tan obvio, ese es un punto muy interesante, que no es tan obvio. Hay un artículo escrito por una india que dice que el yoga en Occidente no es yoga, sino es simplemente fitness. Porque claro, existe esta cosa de tomar como las partes convenientes de los credos ajenos. Pero también, por ejemplo, hay ejemplos que a mí me gustan más, porque justamente, si nos empezamos a hablar de budismo y hinduismo, en verdad vamos a dar opiniones medias vacías, porque nunca lo vamos a entender del todo culturalmente, digamos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el coaching? Finalmente el coaching es una religión posmoderna. Obvio. Y no son muy distintos a sacerdotes dándote la prédica. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Al final son distintas formas y te hacen de formar una parte de misma un lógica. grupo. Y de hecho ahí a mí, igual que el coaching, igual que los grupos, no quiero decir sectas, porque la palabra secta es horrible, sino los grupos minoritarios de creencias, tienen la misma peligrosidad que, digamos, las religiones antiguas han pasado por un proceso de estructura histórica de mucha edición, que ha hecho que se vaya adaptando y acoplando y a modelar, a tomar cosas muy ambiguas. De hecho, por eso hay personas que pueden ser católicos, como que se pueden asumir en el catolicismo y ser gays, y hay católicos que se asumen como católicos y que no soportan nada que tenga que ver ni con mujeres ni con homosexuales. ¿Y por qué? Porque una religión tan antigua se ha podido moldear y aprovechar de la ambigüedad para generar mucho público. El problema con estos grupos religiosos que son cortos, donde tienen poca historia, no tienen un proceso de edición, y en cualquier momento, aprovechándose del grupo de personas adecuados, pueden hacer cosas terribles, y ha pasado. Y no porque el cristianismo y el judaísmo no haya hecho cosas terribles, pero es igual de terrible que una persona, nomás porque se le ocurre en el fanatismo de otra persona, aprovechándose de sus condiciones, haga un asesinato masivo, un suicidio masivo. Yo creo que lo que sí es interesante para gente como nosotros que somos de izquierda y que en este balance materialismo, espiritualidad... Yo soy más de izquierda que tú, Chile, perdón. Exacto, todo el rato. Estás a la izquierda de mí. Pero hay una componente materialista. Váyase para su centro amarillo. Pero hay una componente materialista que tiene que hacer una crítica a estas cosas. Es decir, por ejemplo, no podemos entender la ansiedad generalizada, el estrés asociado a la incertidumbre de nuestro sistema neoliberal, capitalista. No podemos entenderlo sino como un diagnóstico de esta locura, de este caos que vivimos, que es un sistema político.
¿Cuál es la respuesta que da, por ejemplo, el budismo occidentalizado? Es que tú esa ansiedad la tienes que trabajar internamente sin necesariamente cambiar tus relaciones materiales, tu realidad material. Debes aceptar lo que te tocó, ya sea una miseria, una pobreza, y trabajarlo internamente, tu alcanzar el nirvana, despertar de la conciencia, iluminación, como quieran llamarlo. Ahí es donde yo creo que hay que ser un poco más rígido como gente mayor o menormente de izquierda, en que eso es lo que iba cuando decía que estas cosas no, son bastante funcionales al sistema, a que Sí, no lo critican, a que no hay una crítica bueno, es que la material. religión busca hacer cambios internos y no cambios externos. Por eso las religiones se acoplan muy bien a, como tú dices, a los regímenes, cual sea. ¿Por Sí, qué? Porque te ayuda a que tú estés bien por dentro sin esperar, sin cambiar ninguna. Y tú te pusiste el budaísmo, pero en realidad todas las religiones, todas las estructuras religiosas, porque es a lo que se dedican, a que tú desarrolles tu parte interna, espiritual, y con eso subsanes tus deficiencias exteriores, que muchas veces que no es que sean tu culpa, sino justo son culpas del sistema. además Sí, de Chiris acuerdo, pero yo no lo mencionó, generalizaría tanto, en el sentido de que la ¿No crees lógica que todas las capitalista, religiones te busquen subsanar problemas internos o en parte sí, ignorando o obviando los externos? pero por ejemplo el capitalismo, yo creo que tiene su origen en el protestantismo, en cómo la religión cristiana establece la relación del hombre del ser humano con la naturaleza, partiendo en el Génesis que dice la naturaleza es algo que debe ser, no lo dice Sí, es explícitamente así. posible, pero, o sea, sí, tienes razón, obvio, sí, hay religiones tan antiguas que, y bueno, yo no podría decir que el judaísmo es patrocinado, que es un patrocinador oficial del neoliberalismo, pero también dicen oye, esas cosas no las censuran en YouTube, tal vez, pero tal ya se hace vez. pip en los videos, pero luego dicen que Chuchín es el primer comunista. Entonces, a ver, claro, obvio, pero volvemos a lo mismo. Es que el problema, ahí vamos, ese era mi punto con la discusión que llevaba con Claudio. No, las religiones no son ni buenas ni malas per se, sino bajo qué estructuras son utilizadas y alineadas. Y que son potencialmente utilizables, sí, pero no son, o sea, el fondo Es es que, cómo se ocupan para controlar el poder y para usar el poder. Y que sí, todos les hacen el juego al sistema. O sea, por ejemplo, yo no me asumo de una religión, o sea, yo no me sumo adepto a una religión porque eso va contra mi filosofía de libertad y de que algo me imponga leyes y normas, porque yo soy el que pone mis propias reglas y normas. Podría Pero ser sí tengo una brújula congregacionalista, moral, Lalito. eso da pero para sí creo en una la discusión brújula moral. filosófica dura. ¿Mande? Que eso da para una discusión filosófica bien compleja en realidad, pero No, pero hay ramas del protestantismo que te aceptarían, pues, Lalito. Sí, pero paso. Paso. O sea, igual no tengo necesidad de formar parte de un, porque tengo mi ciencia. ¿Ven? Es que ese es el punto. Bueno, ¿qué prefieren? Que esto lo dejemos para otra conversación y pasemos a las supersticiones. ya pasemos a las supersticiones. Sí. Si no, vamos a estar divagando de esto. Yo creo que podría valer para otro tema. Podemos traerlo a la próximo capítulo. Claro, al final, capítulo 13, no hablamos de supersticiones y mala suerte, sino de que poder y religión. Claro. Ajá, exacto. Entonces tenemos que hablar de supersticiones, muchachos. Monster Power le dijo a Chiri, weón, de que valía madre el tema de creencias y A supersticiones ver, porque Chiris, entonces tú no tienes había que ningún tipo de cambiar. superstición. Ninguno. Oye, yo hace como una hora quiero decir en este podcast que Chiris tiene toda su habitación con pósters de Steven Wilson, le prende velitas de Steven Wilson, le reza mantras mientras escucha discos de Porcupine Tree, de su carrera solista, le encuentra todos los discos buenos y ahora viene a decir que no cree en nada. Entonces no O tienes sea, nada de superstición, Chiris. Nada. puede ser, a priori no se me ocurre nada más que el ejemplo que acaba de dar es Claudio, de que sí yo tengo cierta, no sé, fascinación
por distintas manifestaciones culturales, tal como la música, donde puedo tener sí cierta idolatría por ciertos artistas que me gustan, tal como me gusta Hayao Miyazaki, tal como me gustan ciertos escritores, tal como... Ahí puede que salga más mi subjetividad a flote. O sea, Pero... fuera de eso no haces ningún acto super... O simplemente que... Porque eso también a veces funciona. En retrospectiva, ves una serie de coincidencias en el destino que dices, qué loco. Y que te brincan así las alertas y dices, esto es una locura. Wow, ¿cómo fue que pasó eso? ¿Sabes que yo destacaría así como raro que algo que he identificado en mi vida, que yo tengo suerte, buena o mala suerte? En el sentido de que si tiran una pelota para arriba, es probable que a mí me caiga. ¿Ves? En el sentido de que Porque me no han crees en ocurrido cosas- Diosito. en el sentido de que en mi vida me han pasado, por ejemplo, he ganado varios concursos de estos de azar que hay en redes sociales. Yo creo que me he ganado más de 10 veces. O sea, si contamos, por ejemplo, las veces que me he encontrado plata, me he encontrado varias veces 10 lucas, 10 libras en la calle. He Órales. ganado entradas a conciertos, me he ganado entradas al cine, me he ganado libros, más de una ocasión. ¿Ves? Eso es suerte. ¿O cómo Eso reclasificas eso? podría ser una buena suerte, pero yo creo que Claudio también tiene historias mías de mala suerte, de que estando en terreno me pegan una patada en la cabeza, de Oh, que... ¿verdad? O sea, pero es que si imagínate, Chiri, si hicieras un análisis de cómo, qué haces cuando tienes esos actos de buena suerte, tal vez tendrías supersticiones. podría Oye, identificar puta que eso me también. salió caro la pata en la cabeza, weón. Oye, por favor, Claro. cuéntala, porque Eduardo no va a terreno, entonces ni se imagina de qué estamos Ni hablando. ahora ni nunca. O sea, en general yo no voy a terreno. Yo no voy Bueno, a haciendo la campo. corta, yo con mi muy buena voluntad, con el cariño que le tengo a Claudio, lo acompañé a terreno, 2 Ajá. veces al menos, a la Laguna del Maule, donde tuvimos unas campañas muy divertidas ahí en la cordillera chilena, con las inclemencias del clima, unos Buscando días con mucho aliens. calor, Buscando aliens. buscando haciendo, ¿cómo se llama? Zanjas en el suelo, para poder Calicatas. hacer calicatas, para hacer columnas estratigráficas, sacar muestras. Qué aburrido. Y en uno de esos trabajos en que yo esforzadamente estaba haciendo una calicata, poniéndole todo mi cariño, viene Claudito y me pega senda patada en la cabeza. Así de gratis. Qué violento. Así de violento el hombre. Oye, no fue tan gratis, porque imagínate, estábamos como en una lomita y estábamos como en escalera, digamos, Ujú. y cada persona con una picota como labrando la tierra y con los pies intentando arrastrar el material. Una Ujú. técnica, uno ya se cree superhéroe, entonces usa las 4 extremidades ya fácilmente, digamos. Ujú. Y, y claro, y entonces en una de esas yo estaba arriba de Chiri, en una de esas que estaba intentando arrastrar el material con los pies, yo noto que la trayectoria de mi pierna se detiene. De repente, así, de repente. Y le pegué al Chiri, weón, y lo peor de todo es que ya después que lo maltraté y que casi me demandan, y que ahí estaba Manana diciendo, oye, eso no se hace, le digo a Chiri, bueno, demos vuelta, porque como con mis pies soy un poco torpe, entonces Chiri se puso arriba y yo abajo, y después le pegué con el martillo, weón, en Oh, los pies, verdad. weón. Es que eres violento. También Oh, mataste casi a un perro en una ida a campo. ¿Ves? Te vuelves violento, verdad. Claudio. Tú deberías ir a campo. O nadie debería de acompañarte, porque te tornas Es un violento. peligro ese hombre. Casi nos mata un rayo, pues. Eso también Sí, ocurrió. no. Oh, ¿verdad? A ver, ¿y tú, Claudio? ¿Y tú tienes...? Yo me intenté acordar, yo creo que cuando más joven era mucho más supersticioso que ahora. Eh, Como que ahora no logré ligar ni una. Y quizá de lo único que podrían hacer chiste conmigo es mi entretención con la astrología.
Entonces, por ejemplo, yo una vez en un carrete, como decimos en Chile, en una fiesta, yo le intentaba... Peda. En México decimos peda. Ah, ya. Yo le intentaba explicar a Chiris por qué se rodeaba de tantas personas Tauro. Y como no entendía, le diste un madrazo. ¡No entiende! Astrología o muere. Claro. Tomé la ¿No botella de entiendes? cerveza. Dijo, yo soy ¿Por qué no Capricornio, entiende? soy una cabra. Ahí va una patada trasera. Claro. Sí, no, pero eso. Pero como decía antes, o sea, Yo soy Tauro, Chiris. me- sí, pues viste, ¿no? Sí, Chiris llama a los Tauros. Pero Chiris no me cree. Yo no tengo cómo decirle de que él llama a los Tauros en su vida, pero él no me cree porque Es que hay encuentra cosas algo- místicas, ¿ves, Chiris? Hay cosas místicas. Yo en particular, yo creo que yo sí soy una madeja es que yo soy una mezcla, es que yo ya no sé si son supersticiones o simplemente son manías mías que vienen de superstición. No, la verdad no tengo claro, pero a mí no me molesta ser ni creyente ni supersticioso. Lo único que no creo es en la mala suerte. ¿Pero cree en la astrología? Me da un poco igual. O sea, igual tampoco digo, no me junto alrededor de Tauro. Tampoco me pongo estúpido. Tampoco me han pegado por eso, hay que decirlo. Pero no soy tan fan de Claudio. Lo que pasa es que a mí el gran problema que juega a su favor la astrología es que me atinan muy bien. Soy un Tauro bajo cualquier precepto muy bien, muy redondeado. Entonces es difícil no creer cuando las pruebas se te escupen en la cara. Pero un Sí, doceavo de la población es Tauro y te aseguro que son bastante diferentes entre sí. Man. Bueno, pues sí, su pedo de ellos, pero yo nada más te leo. A mí no me importa. No les ando preguntando. O sea, igual es irrelevante. O sea, igual Sí, tampoco yo- busco ser. O sea, también eso, o sea, yo creo que igual hay un umbral entre, no, es que todos somos únicos y diferentes. Sí, todos somos únicos y diferentes, pero también somos muy similares en muchas cosas. Y no está mal. Sí, Y, a mí me resulta entretenido eso. Yo también una vez le intenté como sacar el perfil de Tauro a Lalito, pero la anécdota más entretenida fue cuando en el mismo carrete en el mismo carrete que yo le decía a Chiris que él atraía a las personas Tauro, uh-huh. le empecé a describir su perfil escorpión a Manana. Y bueno, y nuestro amigo Manana es de estas personas histriónicas, más gritonas, que se impresionan fácil, que expresan con su cara, qué sé yo. Entonces, entonces él terminó diciendo así como, uy, es segunda vez en mi vida que me describen tan bien y que me siento desnudo. No, Claudio, si no se hubiera dedicado a la ciencia, sería un Pedrito Angel, no estaría dando consejos Una- astrológicos a todos, sería un Pedro gurú. Engel es como el Ángel Mercado chileno. Sí, Walter ¿Viste? Mercado. Walter Mercado. ¿Viste que de Va a nuevo tener una Chile... serie en Netflix, yo no lo puedo creer. O sea, yo lo vi en Facebook y dije, no, esto es irreal, esto es un chiste. Pero sabéis que, por ejemplo, ya que estábamos hablando un poco más seriamente de estas cosas hace un rato, Ok. yo por ejemplo, Yo dije, creo que- ahorita estamos hablando más seriamente de qué estamos hablando. Esto ha Por sido ejemplo, pura mierda para Chile. No, a lo que voy es que cuando esto está en el ámbito de lo inofensivo, yo no tengo pero absolutamente ningún problema. Cuando se sale de lo Pero inofensivo es que eso no es cuando, por culpa de ejemplo, las creencias. O sea, eso es a lo que voy. No es culpa de las creencias. Es cómo las condiciones humanas y las sociedades usan esas creencias. O sea, como las los individuos. creencias, a ver, es que las creencias, esto que me estás argumentando, Chiris, es tan terrible como las personas han ocupado los científicos, y eso lo discutimos en el primer episodio del podcast. Si no lo recuerdan, pueden ir a ver el primer episodio del podcast, pero hablamos de esto. Cómo la ciencia, los científicos son el pilar de la estructura neoliberal moderna. Somos los curas de la modernidad. Somos usados para validar acciones brutales. Entonces, decir que, ay, la religión, cuando
cuando las creencias se vuelven... Es que siempre, todo acto humano puede ser terriblemente usado en la estructura social para hacer cosas terribles. O sea, la ciencia puede violentar y puede ser brutal porque puede validar cosas brutales. ¿Por qué? Porque están sometidas a la estructura y al pensamiento político y de poder del planeta. No hay ciencia neutral, igual que no hay creencias que sean neutrales. Claro, la ciencia que haces en tu laboratorio Mi Alegría, pues es inofensiva, o la ciencia que la Claudio hace de las putas rocas y el flujo de lava, pues a nadie le importa, no va a destruir el planeta. Pero la ciencia en serio puede ser, bueno, ahorita las estructuras de salud. Oye, weón. Qué Oye, despectivo, Dios mío, santo. Oye, a mí me invitan a esto para puro ser vilipendiado, weón. Es como... Eres astrólogo, papa. Eres científico, papa. Eres amanerado, papa. Eres un maldito opresor, papa. Oye, Chiri, me acaba de comparar con Walter Mercado y yo justo me acordé de eso, de que ya me trató de afeminado, weón. Tiene distintas formas de tratarme de afeminado, weón. Años tratándome de afeminado, yo no sé. Pero no está mal, no está mal. Voy a ponerme más anillos para el próximo No está capítulo. mal, no está mal. Pero bueno, sin desviarnos mucho del tema, Y una bata púrpura. ¿Mande? Y una bata púrpura. Podrías ponerte un fondo de estrellas atrás. Sí. Ahora, Sí. sin desviarnos mucho del tema, quería contarles las anécdotas, para redondear, las anécdotas de... Ah, no, yo no terminé. Yo soy muy supersticioso. No sé si soy supersticioso. Fíjate que no creo en las malas suertes. Yo me imagino a Bob Esponja, así como en ese capítulo que empieza a buscar en los archivadores, ¿cómo se llamaba? El cerebro de Lalito funciona un poco así, ¿ah? Sí, Así como- soy muy caótico. Bueno, de hecho vestí de verde hoy, porque esa es una de mis grandes supersticiones. Yo visto siempre de verde porque creo que me da buena suerte. Me gusta mi color y lo ocupo siempre. No sé si Muchas veces. no sé si sabía Chiris, pero Lalito se cree Pablo Neruda, entonces él escribe con verde. Ah, yo escribo con verde, pero no por Pablo Neruda. Sí, por Pablo Neruda. ¡Que no! Pero sí, exacto, yo escribo todo con verde. Y nada, pues ya son cosas que y luego como a mí me encantan las mañas y las costumbres, pues hay cosas que no puedo dejar porque esa ya es mi maña. Por ejemplo, siempre bebo en la misma taza. Y es verde. Y así tengo cosas. Y me gusta, es como parte de lo que yo soy, no me molesta. Entonces sí creo a veces un poco de, sí tengo creencias y soy supersticioso, pero pues nada, me divierto, así un poco, o sea, también es un poco un chiste para mí mismo, porque sé que no controla mi vida, entonces está bien. Como dices, todavía no se torna peligroso. Pero yo estoy seguro que mi superstición no va a ser el lado peligroso de mí. No, el lado peligroso tuyo es evidente, no tiene que ver con las supersticiones. Exacto. No es mi lado peligroso. Oye, ¿qué anécdotas nos ibas a contar? Ay, sí, las anécdotas. Pero no importa, no voy a desviar, porque quiero contarles las anécdotas y luego nos hace falta la sección sorpresa, que necesito que contesten. Es muy importante la sección sorpresa esta vez. Bueno, les voy a contar la más interesante, porque los que no son de México... ¿Es interesante o es entretenida? No sé la diferencia. Chiri ya se rió, entonces puede que sea entretenida. Ok, bueno. Para los que no son de México, les doy un rápido. Francisco I. Madero es el primer presidente que existió después de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue una persona que gobernó México en la transición del siglo XIX al siglo XX. Gobernó 30 años. 30 años y entonces... Y a Lalito le encanta. No. Lalito quiere ser el... Yo no soy... tampoco creo que segundo Porfirio Díaz de México. No, para nada. Y entonces el chiste es que... Y dar pie al segundo PRI de México. No voy a decir quién puede ser el segundo PRI de México, pero bueno, el chiste es que
Francisco Madero es interesante en la historia mexicana porque esa es una de las razones, Chiris y Claudio y todos los que me escuchan, no México, de por qué en México existe el tabú de la no reelección. O sea, Porfirio Díaz, antes de Porfirio Díaz, como cualquier país en muchas partes del mundo, la reelección no era tan grave, ¿no? Uno tiene un cierto periodo, te puedes reelegir y te puedes extender tu periodo y tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, 8 años, ¿no? Bueno, en México, después de Porfirio Díaz, teníamos ese mismo sistema. Antes de Porfirio Díaz tenemos ese mismo sistema, pero después de Porfirio Díaz se volvió un tabú. Y todo México rechaza la palabra reelección, bajo cualquier orden, forma y manera. Siempre que hay reelección o algo que huela a reelección, el mexicano lo rechaza. Y es porque Francisco I. Madero llega a la presidencia bajo la presión de que iba a haber un levantamiento armado y que lo que querían eran elecciones democráticas y que no hubiera reelección. Es decir, que se abrieran las elecciones y que Porfirio Díaz no participara y entonces quedara pues libre el puesto. Porfirio Díaz, para evitar broncas, lo que hace es decir, pues si quieren, pues ahí se quedan, yo me voy a la France y se olvidan de mí, y entonces así ganan las elecciones Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es un presidente muy peculiar porque decían cosas de él muy malas, no en el sentido de mal político o mal lo que sea, sino que se burlaban de él, decían que no tenía actitud, que no tenía carácter, le hacían caricaturas, hay un registro de que fue uno de los presidentes con más caricaturas y burlas en la historia de México, pero una de las cosas que más se burlaban es que era espiritista. Él decían que se comunicaba con los espíritus, y no solo, sino que al parecer los espíritus le advirtieron que a él lo iban a matar. Y de hecho, Francisco I. Madero pasa a la historia como el mártir de la democracia, porque siempre trató de que hubiera elecciones democráticas a su alrededor, pero como no tenía personalidad, Zapata y Villa, que eran los dos grandes caudillos fuertes de la Revolución Mexicana, creían que no estaba dando los resultados que debería, porque no apoyaba, aún no hacía las reformas de fondo que requería el país para hacerle sentido a la revolución, que era básicamente cosas que era repartición de tierras, más equidad, todo este asunto. Y entonces decía que los espíritus y que las decisiones que tomaba estaban fuertemente controladas por sus sesiones espiritistas. Y lo más interesante es que efectivamente sí lo mataron, y lo traicionaron. Entonces hubo algo que se llama la decena trágica, que son 10 días donde prácticamente la estructura del país se desmoronó y se hizo una estrategia de forma en que lo capturaron y luego lo mataron, y lo mataron a sangre fría. Y a partir de ahí hubo una serie de caudillismos hasta que llegamos a Lázaro Cárdenas, que fue el que hizo muchas de las cosas que ahora preservamos y que lleva la institucionalidad en la revolución. De ahí nace el PRI y toda esta historia. Entonces, esa es la primera, o sea, y se ha dicho que después de Francisco I. Madero ha habido muchas personas en la política que son espiritistas y que creen en el espiritismo. Y muchos intelectuales creían en el espiritismo como forma de conectarse y generar justo lo que hablábamos, de que a veces se ocupa esto para generar protección o para saber lo que va a pasar. Y ese es el caso de Francisco I. Madero. El otro caso interesante, bueno, lo voy a ligar antes de pasar al otro caso interesante, es que, bueno, por esto a Andrés Manuel siempre se le ha rumoreado que es muchas cosas. Andrés Manuel es muchas cosas. Andrés Manuel algunas veces dicen que es protestante, otras veces dicen que es cristiano, otros dicen que es muy católico, otros dicen que es espiritista, igual que su ídolo Francisco I. Madero, pero en realidad no se sabe. Andrés Manuel él dice personalmente que él se hinca donde el pueblo se hinca. Es decir, que él, a pocas maneras, le hace de todo. Y lo ha demostrado muchas veces de Pensaba forma que era muy chistosa. protestante. ¿Mande? Yo también pensaba que era protestante. Pero ha ido a ver al Papa. No ahora, sino antes. O sea, nadie sabe, todo el mundo cree que hay muchos rumores que dicen que es protestante, pero hay otros muchos que dicen que es católico. ¿Quién sabe? Da igual, eso no es el punto. La carnita del asunto es que, no sé si ustedes se enteraron, pero hubo un chisme cuando empezó el coronavirus de que desvirtuaron una imagen que él sacó, unas imágenes que se llaman escapularios. No sé si en Chile existen los escapularios.
Sí, que son claro. como unas cositas de tela que tienen un santito. Y resulta que estos escapularios se los dio una persona. Como a Andrés Manuel le dan cosas las personas cada vez que va caminando por la vida. Y se ocupó mal porque lo que decía es que lo que llevaba en su cartera era un escapulario que la gente le daba para darle protección y que no le pasara nada. Y que eso es lo que lleva. Porque a Andrés Manuel siempre le dicen que por qué no usa un súper aparato estatal para protegerse. Ese fragmento lo ocuparon para decir que él enseñó los escapularios, que por eso dice que él no se iba a enfermar del coronavirus y por eso él seguía haciendo giras, porque él tenía sus escapularios y todo lo iba a proteger. ¿A qué voy? Un poco lo que decía Chiris en la discusión. Es cierto que hay veces que el poder ocupa las ideas místicas para muchos medios y para muchas formas, pero hay veces que en México ser religioso abiertamente es muy fácil para quemarte. Porque otra de los grandes tabús de México es la religión mezclado con el Estado. Siempre que haya y eso se debe a nuestro anterior capítulo de la historia, que es tanto, por eso se burlaban de Francisco Madero, que era místico, pero viene de cuando Benito Juárez llegó al poder y quitó todo el poder de la iglesia. Entonces, para nosotros, la laicidad y la separación del Estado y la iglesia, de hecho, es muy fuerte, pero como dices tú, Chiris, no siempre sucede, siempre por debajo hay arreglos, pero públicamente decirlo es muy, pues, tachado. Y en el caso de Andrés Manuel se han burlado mucho y han presionado mucho de que justo es cristiano o es protestante o, ay, ¿por qué usa esos escapularios y por qué los saca? Entonces, yo creo que ese, ay, me falta una, ¿verdad? Dije 3 anécdotas. Y la otra es más sádica. ¿Ustedes conocen Esta me a... gusta. ¿Mande? Esta me va a gustar. Sí, la otra es el Bester Gordillo. ¿Ustedes conocen al Bester Gordillo? ¿Lo han oído? Tal vez Claudio, sí. El Bester Gordillo era fue la jefa del Es la sindicato de maestra, ¿no? profesores, de Sí. maestros de México, y ha durado muchos años. La puso ahí Carlos Salinas en los años 90. Digo, Salinas, Carlos Salinas de Gortari. Ujú. Y desde entonces había estado en el sindicato de profesores, de maestros, hasta que llegó Peña Nieto. Bueno, el Bester se le ha dicho siempre que se hacía muchas operaciones, que gastaba mucho dinero, y lo que más se le ha sospechado es que era una mujer muy poderosa. ¿Y cómo era posible que todos los presidentes de todos los partidos siempre se doblaban ante ella? Y siempre habían tenido ciertas pleitesías. Y lo que decían es que ella era una gran bruja de Veracruz. Y que se rumoraban de que hacía sacrificios y de que hacía cosas duras. Y que esa era la razón de por qué el Bester tenía tanto poder. Oh. Bueno, además de que era la jefa del sindicato más grande de América Latina. Hay que decirlo. Esas son las anécdotas. Bueno, como esas hay montones más en ese libro. Muy interesante. Eso igual es peligroso porque al final uno se puede embobar por el personaje de la bruja Esther Gordillo y no por la señora corrupta que es, digamos. Es cierto. No. Es que todo su poder es debido a la brujería, no a todos los actos de corrupción que ha hecho. Bueno, es un poco las dos cosas. O sea, justo como ese es un trabajo periodístico, yo creo que evidentemente sí ha hecho rituales de brujería, pero ese sí, regresando a lo que dice Chiris, no me puedes venir a justificar con cosas místicas algo que pasa en la realidad. Sí, claro. Hasta ahí llega el escepticismo. Oye, ¿cuál es tu sección sorpresa de hoy? Uy, les va a gustar. A mí me carga esta sección. Esta les va a encantar. Oye, estaba pensando que podríamos dividir este podcast en 2 episodios. Para no juntarnos en 2 semanas más, dice. No, mía. Oye, este chiri, weón. Oye, siempre tergiversándome mis grandes ideas. Lo planteé como pregunta. Dale. Mira, y no solo por la extensión, sino porque en efecto hemos tenido como
hemos rondado por diversos temas, o sea, derechamente podríamos fragmentarlo, digamos. O sea, sí, pero ¿cómo lo fragmento si va a quedar cortado? No sé, pues ahí, bueno, tu software nuevo tiene que hacer el trabajo. ¿Por qué nos preguntas a nosotros? Bueno, lo voy a pensar. No garantizo nada. Le va a valer madre mi idea como siempre. Lo voy a pensar, es como, sí, después lo hablamos. Exacto, sí. Es que para mí, o sea, aunque sí hablamos de dos temas y los extendimos, no sé, me cuesta trabajo cortarle continuidad. Oye, ¿te gustó la galletita? Neutra. Exacto. Son esos mensajes. Ya. Bueno, además no tengo dos preguntas sorpresas, no sé, quedaría muy cortado. O sea, igual sí lo voy a pensar. Voy a pensarlo como una vez más antes de hacerlo. Pero no garantizo nada. ¿Pero quieres saber la pregunta sorpresa o no? Sí, sí, sí. Ok, la sección sorpresa de hoy tiene que ver con que hoy, domingo 5, que es cuando estamos grabando, es luna llena en Capricornio. ¡Ay, ve, Claudia! Sí, por supuesto, aquí lo tengo, en mi calendario. Ah, no, pero yo sí lo sabía, digamos. No, ya No sé, sabía. eso no quita lo ridículo, de hecho, solo incrementa la ridiculez del asunto. Ah, qué bueno. Bueno, y entonces dice que tienes que hacer un trabajo de depuración personal. Entonces yo quiero que me digan cuál sería, si tuviera que hacer un trabajo de depuración personal, ¿qué les gustaría depurar para cambiar después de esta luna llena en Capricornio? Chiris. A ver, pero yo no entiendo de partida qué implica que la Da luna igual, llene. yo tampoco, ¿crees que yo pinche entiendo qué quiere decir luna llena en Capricornio? Obvio no, solamente No, leí la noticia. Pero por eso tiene que ver como con cerrar ciclos, sanar las heridas del pasado e intentar como construir el siguiente proceso. Así como sacar lecciones de los hechos, de los dolores pasados y empezar una nueva etapa. ¿Tú ya habías reflexionado acerca de esto, Claudia? No, No es tan nada. sorpresa esta No, pregunta. nada. No, pues como que él no va a saber que yo iba a sacar ese tema, pero... No sabía, pero sí sabía que es luna llena en Capricornio, digamos. Entonces va, Chiris. Sección ¿Qué debiera depurar de mi vida? Algo que debiera trabajar. sí. Muchas cosas, po. Bueno, elige una Cacha. ¿Por que dónde el partimos? público en internet puede escuchar. El que no cree en nada, no, me tengo que reformar completo. Lo voy a Ahí van deconstruir. los traumas. Pucha, no se me ocurre nada, pero a priori, ya que hemos hablado acá de ser soberbio y mirar en menos otras posturas, No, yo nunca oí que habías dicho que mirabas de menos. Todo el capítulo estoy diciendo, no, yo lo respeto. Yo lo respeto, pero aquí salió la verdadera identidad. quizá Chile ahora eso- va a eso- decir, no, es que yo soy demasiado tolerante. Así que, Fui tolerante hasta el hartazgo. yo ya debiera dejar de juntarme con esta gente científica que hace doctorados para después creer en la astrología. Su acción de depuración es dejar de hacer el podcast. No, podría ser algo asociado a la tolerancia con los individuos más que con las ideas. O sea, a mí me sorprende que estés tan pegada a la palabra tolerancia. ¿Por qué no Sí. respetar? ¿Por qué tolerar? Sí, ¡Que no lo respeto. respeto! Te lo concedo, respeto. Respeto. Podría ser que dejes la palabra tolerancia y empezar a respetar. Dejar de tolerar la palabra tolerancia. No sé, no, bueno, tú di. ¿Quieres ser un poco más tolerante? Más respetuoso, digamos, con la gente que... Es que es difícil también, po, man. Si salen con tanta cosa. ¿Saben qué? Métanse su luna por Capricornio y ya déjenme de bola. No. Sí. Dale, Claudio.
Aquí ya, mire, yo siempre parezco como que soy el más dictador y el más intolerante, pero mira, ya poco a poco nos empezamos a dibujar ante la audiencia. Sí, yo no he pensado en ese ciclo, digamos, para ser honesto. Siempre ustedes me conocen, mis respuestas son aburridísimas. Bueno, pero contesta algo. Eh, sí, no sé. Sabes que yo voy a aprovechar de contarle una anécdota que me ocurrió hace poquito. Está Ya, bien. Estos tiempos de maravilloso. cuarentena, Ajá. a mí me invitaron, lo ¿Qué voy te a estabas hablar depurando, solo Chiri? confidencialmente, pero me invitaron a un grupo de meditación. Era 21 días de meditar y yo al tercer día me salí. Pero deja explicar por qué. Porque los primeros 2 días fueron bastante interesantes, en el sentido de que te daban una actividad del ¿Viste? estilo, Chiri se depuró y no quería contarlo. Ajá. Y bajo una creencia, o sea, el meditar es una creencia. déjenme contarles pues. La primera actividad era algo así súper bonito del estilo, anota 50 personas, 50 nombres de personas de las que tengas algo positivo, un recuerdo positivo. Y era una meditación 50 guiada en la que dijiste. muchos, Voy al tiro. No, ¿cómo? 50 personas que tengas algo positivo. a lo largo de tu vida, pueden Y lo ser lograste. profesores, compañeros, me costó. Al principio fue fácil, pero los últimos 20 yo creo que fue más Sí, no, es que 50 es muchísimo. harto. Sí, El no. punto es que partía todo muy bien, así con musiquitas, en momentos de silencio. No pusiste a Ah, Claudio, ¿verdad? no. No, Pero no. el tercer día empezaron las cosas raras. Y la actividad era difunda la Autoexplorarse. palabra. Distribuye esta ¿Autoqué? palabra. Explorarse. Era, Mientras era, medita. era un grupo ascético sexual. Y ahí empezaron las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hablaba mucho de la abundancia y la ley de la atracción. Ay. Mira, ¿no ves que eres como yo? No, yo sí soy, pero es que yo soy abiertamente intolerante a ciertas cosas, pero el público lo sabe, quien me conoce. Pero yo no Pero ando tú, diciendo que soy mis tolerante. claro, esta idea de que tú traías la abundancia mediante la atracción a tu vida, la abundancia física, la abundancia material, la abundancia de salud. Y ahí es cuando yo choqué tremendamente, porque un lado materialista de mí saca un corolario inmediato de esta frase, y es que tu miseria también es tu culpa. A ti te hacen sentir culpable porque no está trayendo abundancia o Estás riqueza a tu pensando vida. lo suficiente. Exacto, Ujú. exacto. La gente pobre es pobre porque Porque quiere. por su culpa. Ujú. Exacto. Eso es Te asignan terrible. una responsabilidad. Es terrible. Y por eso tengo tanto anticuerpos contra estas cosas. Porque, insisto, yo creo que la flechita de la lógica, más que yo usar elementos de las religiones o del Qué misticismo para analítico justificar eres, mi acción, Chris. Cuando Chris piensa en lógica, piensa en las flechitas del... O sea, la lógica aristotélica ya es caduca, ¿eh, Chris? Nomás te digo. pucha, se me fue el punto, pero yo creo que estas cosas justifican muy bien el status quo, eso es lo que voy. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que a mí me Yo esta semana le decía a una amiga que Chiri es más Capricornio que yo. ¿Tú también eres Capricornio, Chiri? Sí, pues por eso. Ah, yo pensaba que esta pregunta sorpresa iba dirigida a los capricas. Es que yo no sabía que tú también eras Capricornio. Coincidentemente ocurrió así. Yo atraigo Capricornios. O sea, a mí no me ¿Tu lo dijo marido? Claudio porque Claudio me ignora, pero yo naturalmente sabía que traía Capricornios. Todo Muchísima, calza. muchísima gente a mi alrededor es Capricornio, muchísima. Ahora tú te unes Claro, más a la lista de los Capricornios. en los tiempos que Claudio Contreras estaba en el departamento de geología, identificó a muchos personajes geólogos que eran Capricornio. Signo tierra, la cabra, que le gustan los cerros. Sí, po, pero es parte de mi Los míos no son atribución. geólogos, ¿eh? Yo me Solo acuerdo, yo me acuerdo de estar en una fiesta en geología y ¿qué que, geología? y que ¿Qué geología? de la Universidad de Chile, pues Ay, hombre. pues puta madre, pues contesta.
O sea, eres un geólogo, has estado en muchas geologías en tu existencia, podría ser... en que estábamos con, con Chiris éramos demonstrators, éramos profesores ayudantes de un mismo curso, digamos, y estábamos con los estudiantes ahí, y de repente, supongo que fue que Chiris y Manana me echaron al agua respecto a mi gusto astrológico. Bueno, y la conversación ¿Cómo se excusa el hombre? Yo creo que... Sí, le sobran pretextos para hablar de la astrología. No, pues a mí me impulsaron, ¿verdad? A mí me empujaron, yo no hice nada. Oye, lo más entretenido es cuando mi señora empieza a contar de... Que no es tu señora, Flor, puta madre. No has entendido capítulos enteros de machismo y tolerancia. No te has servido para nada. No es pero ¿cómo? Bueno, no es tuya. Flor. Bueno, Flor, cuando... mi amor. Flor. Oye, pero es que a mí me dicen cómo llamarla. Bueno, Flor, mi amor. Cuenta de por qué a mí me gusta la astrología, y es porque yo tuve una polola o novia ahí media bruja. Pero ese no era el punto. El asunto es que claro, estábamos como en el carrete y Chiris y Manana, eso, como que sacaron el tema al baile, y entonces yo me tuve que poner a explicar y a contar. Dictar cátedra de astrología. Es lo que comúnmente hace, sí. Claro. En la evaluación docente pusieron como profesor de meteorología es una mierda, pero hablando de astro, uy, qué entretenido. Y oye, llegó una de las estudiantes y dijo así como, oye, ¿a ti te gusta la astrología? Y así como indignada, así como, ¿cómo una persona tan inteligente puede creer en esas huevadas? Y bueno, a mí me dio mucha risa, digamos. Evidentemente no se lo refuté porque no son del tipo de cosas que me interesa hacer, digamos. Pero sí me resulta entretenido, digamos. Entonces, claro, le puedo engañar a la gente diciéndole que es de tal forma de acuerdo a su signo. ¿Por qué decías que yo soy más caprica que tú? No, porque yo no conecto las cosas visualmente haciendo flechitas, por Chiri. O sea, es importante. ¿En qué sentido va la lógica? O sea, ese es un extremo, ese es un extremo de ñoñería, pero así ya salvaje, que yo me enorgullezco de no tener. ¡Qué miedo! Yo no sé cómo terminé este podcast. O sea, yo soy una persona súper free, pensando así, cosas muy locas así, y terminé con dos súper ñoños, estructurados, cuadrados. Yo no sé. Tengo que repensar mi estructura. Creo que voy a tener que traer a un cuarto. Es tu maldición por ser Tauro. Posible. Voy a traer los Capricornios. Signo tierra. Posiblemente. Bueno, entonces, como Claudio no va a contestar, ya terminamos el podcast por hoy. Sí, es que yo no sé qué estoy depurando en mi vida, ni qué ciclo estoy cerrando. Claro, podrían ser como motivos profesionales, quizás. Está bien, eso es parte de la depuración. No tienen que depurarse de... Claro. Voy a volver a Chile siendo astrólogo, lo decidí. Encontré mi nicho. La felicidad es lo que uno tiene que buscar. No, y más encima en mi título puedo poner doctor. ¿Ah? Ajá, exacto. ¿Ves? Serías un gran astrólogo. Doctor Walter Mercado. Ve, te digo que puedes terminar con una serie en Netflix. O sea, ve tu nivel de aspiración. A ver cuántas series de Netflix existen de doctores en geología. Y menos del tipo de cosas que estudian. Nos existen series de Netflix para quien estudia como el Krakatoa. Pero... puedes vender cuartos, afinarle propiedades místicas a los minerales y venderlos. No, yo iba a decir que entonces ya cuando me hagan ese documental y me pregunten así en serio, oiga, doctor, ¿usted por qué fue a Laguna del Maule por ahí por el 2017? No, para encontrarme con los espíritus extraterrestres. A tomar energía.
Y tenía que hacer un sacrificio, por eso le pegué a un compañero de sangre así de el sitio. Pero no me resultó, sí, acá. No logró espantarme. Sí, no logró. Ah, Bueno, no sé si voy a hacer 2 partes, no garantizo nada. No esperen 2 partes de lleno, pero lo voy a reflexionar, o sea, si funciona bien como 2 partes lo haré. ya, hay que revisar. Oye, Está bien está bien una, pero es tremendamente dispersa. Yo creo que es la conversación más dispersa que hemos tenido. No en creo, la todos situación. estábamos hablando de cosas místicas. Oye, Chiri revisa cada episodio unas 4 veces después de grabarlo, así que él te podría ayudar a decirte cuál Hacemos es una la edición. parte para, claro, para dividirlo. O sea, podría No, armarlo yo soy partidario de la versión uncut, sin cortes del Sí, ¿verdad director. que sí? Sí, yo también, ya te jodiste. Esto es una democracia. Ahora. Bueno, despidámonos. Ya. Nos vemos. Oye, ¿qué va a haber de almuerzo, Chiri, en tu casa? Oye, ¿no te vas a despedir? Yo voy a dormir ahora. Acá hacemos estos podcasts en un horario que a mí Me desacomoda. me desacomoda. Domingo AM. Oye, tampoco es tan tarde. Está bien, así empiezas tu domingo lleno de energía. Claro, ya que no pude ir a misa, man, Ujú. para hacer el podcast. Bueno, todavía estás a tiempo. Oigan, ¿vamos a despedirnos o no? Adiós. Chao.